Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video del traductor de ingeniería. El día de hoy vamos a ver básicamente temas de lo que es la potencia reactiva. La potencia reactiva la podemos definir matemáticamente como lo que se consume o lo que realmente especifica. Antes de explicar sus conceptos, que es un tema de energía eléctrica, conceptos y principios básicos de la potencia reactiva, potencia aparente, potencia real, o vamos a verlo de esta manera. Un ejemplo antes de explicar esto puede ser, por ejemplo, vas a la tienda, compras unas papas. Lo que especifica el fabricante es la potencia, digamos, lo aparente, o sea, lo que realmente es. O sea, no, fíjate que son 50 papas en una bolsita. Ok, tú las abres y realmente no es cierto. O sea, te das cuenta que la potencia o lo que realmente es, vamos a verlo así, lo que realmente es muy diferente a lo que tú esperabas. Y en circuitos eléctricos o en empresas de luz, de consumo de energía eléctrica, empresas hidroeléctricas, es realmente lo mismo. Por ejemplo, tú vas al bar, tienes una chela, vamos a verlo así, la espuma es la potencia aparente, o sea, más bien la potencia aparente, lo que aparece, y la potencia real es lo que contiene el envase. Y la potencia total, o sea, me refiero al ejemplo potencia reactiva, o sea, la potencia reactiva es eso. Y pues en sí es lo que podemos clasificar a un ejemplo, ¿sale? Entonces, de instancia son ejemplos que vamos a mencionar en este video. Y comencemos. Conceptos y principios básicos. La potencia, antes de comenzar, es un tema importante sobre el consumo de la energía eléctrica en las industrias, ya que hacen que esa corriente eléctrica, y más o menos la corriente alterna se representa en una onda senoidal, que se trabajan sean más grandes que la requerida. Es decir, que esa energía sea más grande que la requerida. Tenemos al ejemplo que habéis mencionado, acá está la espuma, acá están los líquidos, la potencia reactiva es esta, la potencia aparente es esta y la potencia real es esta. El líquido es la potencia real, la espuma es la potencia reactiva y todo es la potencia aparente, o sea, lo que aparente. Es como lo de las papas, y en circuitos eléctricos es totalmente lo mismo. Ahora, ahí como que me confundí algo con esto, pero es lo mismo, ¿sale? O sea, con respecto a esto. Ahora, un tema de instancia para comenzar ese tema de lo que es la potencia reactiva, lo que vimos hoy. Los inductores tienen un campo magnético y los capacitores tienen un campo eléctrico. La inductancia, los inductores se almacenan en bobinas, como lo vimos hoy, y lo que es un capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica. Claro, es un campo eléctrico. Y nosotros como humanos podemos representarnos como un inductor. De hecho somos inductores, porque nosotros al momento de electrocutarnos o al generar nosotros campos, no generamos campos eléctricos, no, generamos campos magnéticos. Y es lo que vamos a referir para que esos dos puedan operar. Bien, de instancia vamos a ver el cálculo de las potencias y ver un triangulito, mediante un triángulo rectángulo, hacerlo más fácil para calcular potencia aparente, que es S, potencia reactiva, que es Q, y potencia real, que es P. Entonces, vamos a hacer la demostración con respecto a esto, ¿sale? Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a ver un ejemplo. Habíamos dicho que la corriente eléctrica se forma como una onda senoidal, eso no, corriente alterna. Ahora, la diferencia entre un inductor y un capacitor es que uno se desfasa o se atrasa 90 grados. Por ejemplo, imaginemos que esta es vamos a suponer la corriente, o sea, la corriente alterna. Uno es el capacitor y otro es el inductor. Vamos a poner el inductor más o menos así. Más o menos, ¿ok? Uno se está desfasando 90 grados. Y lo que nos indica esto es que a través de las fuentes por la cual son alimentadas dichas corrientes, tanto la corriente alterna como la corriente alterna en inductancias y en capacitancias, pues aparecer es a lo que aparece y a lo que desaparece. No sé si me explico, o sea, a lo que me quiero explicar aquí es que lo que aparece y lo que desaparece es a través de la fuente que se someten dichas capacitancias y dichos inductores. Bien, entonces el campo magnético, habíamos dicho que el campo magnético son los inductores y el campo eléctrico son los capacitores. Bien, entonces para lo que es el campo magnético, las corrientes de los inductores van 90 grados atrás del voltaje. Entonces los inductores van atrás
90 grados, pero ¿con quién? Con respecto al voltaje o a la tensión eléctrica. Bueno, aquí están clasificadas por coordenadas, lo de menos, ¿sale? Pero lo que nos importa es aquí. Aquí vemos el punto máximo, que es el valor pico, que es ET, o muchos lo ven como ET. En los libros sale como ET o como BT, como gusten verlo. Se refiere el voltaje a través del tiempo, y IT se refiere la corriente a través del tiempo. Claro, hay un periodo, hay oscilaciones, hay permutaciones también dicho, hay oscilaciones, hay frecuencia angular. Bien, son factores que influyen en este ejercicio. Ahora, la potencia, ojo, voy a borrar esto. Bien, no expliqué. Lo del campo eléctrico igual, las corrientes de los capacitores van 90 grados adelante del voltaje. Entonces, estos van atrás. Voy a ponerle van atrás. Voy a decir que los 90 grados, bueno, más bien así, van atrás y estos van adelante. Adelante 90 grados, ¿sale? Entonces el capacitor va 90 grados adelante y el inductor, que es el que genera un campo magnético, va 90 grados atrás. No se preocupen, ahorita vamos a ver más ejemplos en el cual cómo se aplica eso, pero lo que nos indica la potencia reactiva es el consumo, qué tanto me da con respecto a eso, porque recordando que la potencia, la energía potencial, chavos, la energía potencial es la rapidez en cómo se produce o cómo se consume la energía eléctrica en circuitos en serie o circuitos en paralelo. Para ello hay factores como lo que son circuitos RL, RC. A lo que voy es que podemos usar circuitos para capacitores, para inductores o para resistores. En este caso estoy hablando sobre los capacitores y los inductores, y ver cómo un inductor se desfasa 90 grados antes del voltaje o a través del voltaje y que genera un campo magnético, y que un capacitor que genera un campo eléctrico se desfasa después o adelante 90 grados con respecto al voltaje o con respecto a la tensión. Bien, vamos a mencionar otro ejemplo con respecto a esto, tengo varios ejemplos. Por ejemplo, aquí lo que se obtiene en lo que he mencionado, imagínense, tenemos un campo magnético así, con carga positiva y carga negativa. El positivo sabemos que sale por convención sus flechas, pero si se encuentra una carga negativa se adhiere a esta, ¿sí o no? Por lo tanto, lo que pasa aquí es lo mismo. Aquí se obtiene una señal potencial senoidal, es decir, aquí se obtiene una señal trigonométrica llamada seno. Y ahorita vamos a ver la función del coseno, porque le llaman coseno para esa potencia reactiva. Bien, en general lo hace siempre con respecto a t, me refiero, lo hace siempre con respecto al tiempo. ¿Y por qué el maestro nos dice que la potencia reactiva es igual a cero? Ahí les va. Voy a borrar esto. De instancia, la potencia reactiva, o sea, ya sabemos que la potencia reactiva es diferente a la potencia real. Y tenemos varios ejemplos que esto es como lo de la cerveza, o como ahorita vamos a poner una compañía que, por ejemplo, un generador eléctrico o una planta generadora genera tanta potencia reactiva, pero lo que realmente especifica el fabricante no es eso, o sea, eso güey. Y es como lo de la cerveza, la espuma es la potencia reactiva total, o sea, desde la espuma hasta el líquido, hasta abajo es la potencia aparente, y lo que realmente está, pues es lo real, o sea, lo que nada más me da. A eso vamos. Y lo que se trata de hacer es que se consuma menos energía eléctrica, pero que produzca más. Eso es lo que significa la potencia, energía potencial, ¿sale? Pero vamos poco a poco como Jake el Destripador. Bien, entonces, de entrada ya tenemos eso. Ahora, ¿por qué es cero? Decimos que la potencia reactiva es diferente a la potencia real. Tengo una línea y aquí se va desfasando la corriente. Ahora, como es la potencia reactiva, decimos matemáticamente que cuya potencia es cero, por lo cual el camino no pueden ser calculadas. La potencia reactiva que requiere el capacitor o el inductor para trabajar. Es decir, que lo que se genera con un inductor o con un capacitor cuya potencia es cero, o sea, es cero dentro del eje X, es cero, pues dice que al calcular la potencia reactiva que requiere ya el capacitor o el inductor siempre va a dar una potencia de cero. Su consumo va a ser cero. Pero es por eso, porque se refiere al cálculo que hace con el inductor y con el capacitor. Bien, ahora, ya que se calculó la potencia reactiva, que la llamamos como Q en nuestros ejercicios, le llamamos Q, pues esto quiere decir que el aspecto físico-matemático, o sea, ¿qué requiere? O sea, ¿cuál es su aspecto?
O sea, trata de decir que no se trate de confundir, o sea, la potencia reactiva requiere otro aspecto, y que no se trate de confundir con la potencia real. A eso voy, la potencia reactiva son como las... aquí lo voy a poner un ejemplo raro igual, tengo unas sabritas, voy a poner Doritos. Lo de arriba es el aire, lo de abajo es lo que realmente está. Esa es la potencia real. Lo que está al aire es la potencia reactiva. Entonces la idea es eliminar esto, o sea, disminuir para que haya más potencia real, que lo que realmente se está consumiendo sea menor, ¿así o no? Y lo que realmente está, pues, es la potencia aparente, eso se conoce. O sea, otro ejemplo, aparte de la cerveza, podría ser unas papas, ¿sí o no? Bien, ya vimos que se desfasa la corriente, bueno, mediante la inductancia que genera un campo magnético, se desfasa 90 grados antes del voltaje, y un capacitor va adelante 90 grados con respecto al voltaje, ¿sale? Bien, ahora visualmente lo que nos había mostrado el maestro, igual eran unas gráficas así, se mostraban varios puntos, o sea, lo que ya hemos visto. Ahora, una es, vamos a ponerle que es la potencia del inductor y la otra es la del capacitor. Ambos aparecen que, bueno, para tanto es, vamos a poner que aquí está el otro, vamos a imaginar. Ambos se aparecen que la potencia promedia se encuentra en el eje X. Aquí está el eje X independiente y el eje Y dependiente. Una de las formas por el cual podemos calcular la potencia, fíjense, una de las formas por el cual podemos calcular la potencia reactiva, pues es mediante el teorema de Pitágoras, que lo podemos ver en un triángulo rectángulo. Cateto opuesto, bueno, dependiendo del ángulo, cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a definir a cada uno de esos nombres, que es hip, co, K, con respecto a lo que hemos visto. Potencia transparente, aparente, potencia real y potencia reactiva, ¿sale? Entonces, lo que hemos visto con lo que nos ha mostrado el maestro es el periodo, las oscilaciones que genera, la corriente, bueno, o sea, sabemos que es corriente alterna, pero lo que genera un capacitor, cómo se mueve un capacitor, o cómo se desfasa 90 grados después del voltaje, cómo se desfasa un inductor antes a través de la tensión. O sea, es lo que hemos visto. Y todas las fórmulas que han estado en nuestra herramienta, pues ha sido el capacitor, la inductancia, las resistencias, la frecuencia, el periodo, todo lo que hemos visto, ¿vale? Si tú generas 60 ciclos, si el tiempo lo cambias, porque genera que el vector se mueva a la izquierda o a la derecha. O sea, términos matemáticos, ¿por qué decimos que son 2 pi radianes? En términos, en orden de los radianes, recordando que 2 pi radianes es igual a una vuelta completa. Es decir, es igual a una revolución por minuto, que es igual a 360 grados. Es decir, es una vuelta completa. ¿Sí o no? A eso se refiere. Y pi radianes, pues se refiere a la mitad de la vuelta. O cuando dicen pi en 380, o sea, a eso voy. Conversiones. ¿Sale? Bien. Siguiendo con esto, la potencia reactiva, vamos a hacerlo con el triángulo de potencias, donde decimos que la potencia real, P, es igual a la potencia aparente. De hecho, no les puse, esperen, me faltó algo comentarles. No sé si les puse, no. Ok, ahorita les explico lo de la potencia real, que es igual a la potencia aparente. Aparente S. Antes de eso, quería comentarles algo. La potencia es igual al voltaje por la corriente, y eso se calcula mediante el coseno de la diferencia de teta V menos teta I. Es decir, la potencia reactiva es igual al voltaje por la corriente por la función coseno. Y dirán, ¿pero por qué coseno? Porque una se desfasa antes que la otra. Recordando que un coseno empieza antes del vértice, claro, en corriente. Si lo vemos trigonométricamente, empieza en el origen, y un seno empieza antes, pero si lo vemos en circuitos eléctricos, mediante ondas, mediante señales, pues un coseno empieza antes del cero, como por aquí más o menos. Entonces, por eso es lo que yo explicaba. El inductor se mueve como, habíamos dicho, ándale, nos movemos 90 grados antes del voltaje, y un capacitor se mueve 90 grados después del voltaje. O sea, es la diferencia, y por eso es lo que se calcula aquí. El ángulo del coseno, que el maestro lo llamó como estaba con un simbolito así en el amperómetro, en el barómetro, que es lo que estaba así, pero yo voy a usar teta. De hecho usamos teta, tiene otro símbolo como una de algo así, pero es lo mismo. Esto es esto.
se refiere al desfasamiento tanto del voltaje como la corriente. ¿En qué? En un capacitor o en un inductor. Y vuelvo a repetir, un inductor genera un campo magnético y un capacitor genera un campo eléctrico. Bien, ahora sí, ya volviendo a lo que estaba haciendo, nomás queda para mencionar esto, ¿sale? La potencia real P es igual a la potencia aparente S, o sea, a lo que realmente está, como lo de la cerveza, o sea, lo de la cerveza, desde la espuma hasta el líquido, ¿ok? Y eso se va a multiplicar por el coseno, a lo que yo decía, al coseno, por el desfasamiento existente entre el voltaje y la corriente. Es decir, cuánto se desplaza uno con el otro. Uno se desplaza 90 grados después y uno se desplaza o se desfasa 90 grados antes. ¿Sale? Ahora, llamado ángulo de factor de potencia, que es lo que hemos visto también, el ángulo de factor de potencia, pues es únicamente que el voltaje o el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Delta V menos teta I. Eso es igual al ángulo del factor de potencia. Lo ponen aquí, ángulo de factor de potencia. Muy bien. Ahora, viéndolo con el método por el cual podemos hacer más fácil de esencia estos términos, o sea, al de aparente, al real, al reactivo, mediante un triángulo rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Y ahorita mencionamos más ejemplos. Aquí tenemos el cateto adyacente. Voy a poner cateto adyacente, cateto opuesto y, cateto opuesto y la hipotenusa, ¿vale? Entonces, comparando esto con lo que vamos a mencionar ahorita, decimos que la potencia, fíjense, que la potencia pues, es igual a la potencia aparente, que es S, por el coseno de el factor o el ángulo de factor de potencia. Así es como se calcula la potencia, pero tomando en cuenta el ángulo de factor de potencia. ¿Y el análisis esto para qué? Pues para calcular el valor del factor de corriente o el factor de corriente de potencia del circuito. O sea, calcular el factor de potencia ya sea en base a la potencia aparente, la reactiva o la aparente. En este caso, para mí, la hipotenusa, que es así, va a ser igual a S igual a V por I. ¿Quién es ese? Potencia aparente. Abajo, para el cateto opuesto, va a ser que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno de teta, que teta es igual al desfasamiento del voltaje menos la corriente, ¿sale? Y el cateto opuesto va a ser Q. Entonces, esta es la potencia real, esa es la aparente y Q es la potencia reactiva. Acuérdense, Q lo toman siempre con potencias reactivas, no los desfasa, y siempre Q pues, es un valor de igual a 0. Pero Q en este caso es igual a la potencia aparente por el seno, fíjense, estamos usando seno del ángulo de factor de potencia. O sea, lo que hice aquí fue calcular que la potencia reactiva es igual a la potencia aparente por la función trigonométrica del seno. O sea, por la función del seno. ¿Por qué seno? Porque estamos hablando de corriente alterna. Y al conectarla en corriente alterna es, ya sea en términos de la medición, pues un 4n. N es neutro y 4 es la posición de la carga, que es el más. Entonces, de entrada es eso, ¿sale? Y el ángulo que se encuentra aquí, este ángulo se refiere al ángulo de factor de potencia, donde el ángulo de factor de potencia es igual a la diferencia del voltaje menos el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí o no? Ese es el desfasamiento. Y vuelvo a insistir y a repetir, ese desfasamiento es que la inductancia lleva 90 grados antes y la capacitancia o el capacitor 90 grados después. ¿Con respecto a quién? Con respecto al voltaje. Entonces es lo que habíamos visto hoy. El maestro le metía una tensión y veíamos cómo las ondas o las señales se mueven. ¿En qué va? En función del voltaje o de la tensión eléctrica. Entonces va a depender mucho de eso para calcular ¿qué? Potencia reactiva, que es Q, potencia aparente, S, potencia real, P, con respecto a eso. ¿Sale? O sea, depende mucho del voltaje. Todo va en función del voltaje. Y claro, los factores intermedios que intervienen, que es el tiempo, la frecuencia, el periodo, las permutaciones, ¿sale? Muy bien, ahora, ya usando la función trigonométrica, pues habíamos calculado que Q es igual a la potencia aparente S por el seno del ángulo del factor de potencia, ¿sale? Entonces, de entrada es eso. Ahora, vamos a ver una tablita donde les va a ayudar mucho
compañeros, que les va a ayudar mucho, que había visto, donde tenemos aquí la potencia y acá tenemos la unidad de medida. Unidad de medida. Entonces aquí dentro tenemos esto. Tenemos que la unidad de medida que podemos estar usando para este tipo de casos es 3 factores. La potencia real, voy a poner potencia real, potencia aparente y potencia reactiva, que es para mí o para nosotros es Q. La unidad de medida va a ser watt. Watt va a ser wattmetro. Entonces la potencia es el consumo que genera ese circuito. Es decir, la potencia real, lo que realmente existe. Y era con respecto, por ejemplo, con el de los oritos. ¿Cuántos oritos me están dando en la bolsa? Y la potencia reactiva es lo que es el aire. O sea, me está faltando. Y la idea en las empresas, igual, en circuitos eléctricos, en la industria o en cualquier empresa donde vayan, lo que realmente se dicen, ¿saben qué? Quiero que consuma menos este generador. ¿Por qué? Porque me está generando cuántos de watts, mucha potencia eléctrica, y me genera muy poco. Te das cuenta, cada luz tiene, vamos a suponer, 60 watts. Y ya estoy en una empresa, entonces algo está fallando con el generador. Y es esto, potencia reactiva. Ahora, la potencia aparente pues es el volt, o sea, el voltaje, volt, menos el ampéretro. Y dirán, sí, es como que el ampéretro, sí, volvemos a insistir, desfasamiento. El desfasamiento es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Recordando en el teorema de Pitágoras, donde la inclinación no es ángulo, era que el ángulo del factor de potencia es igual a la diferencia del desfasamiento del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y dirán, sí, o sea, realmente, y vuelvo a insistir y a repetir, lo que va aquí, o sea, los 90 grados, ¿quién va? Se adelanta la capacitancia con 90 grados y se atrasa la inductancia con 90 grados. ¿Pero con respecto a quién? Con el voltaje que entra, con esa tensión eléctrica que entra. Y por eso aquí hemos visto el punto máximo en la herramienta que tenemos, el valor pico, pues esta magnitud de esta distancia, que igual es el voltaje a través del tiempo, y T es la corriente a través del tiempo, y V o T, más bien, ET o BT, pues es lo mismo, voltaje a través del tiempo, ¿sale? Y aquí, potencia que es reactiva, pues es igual a los volts menos la corriente reactiva. Y su unidad de medida es bar. ¿Por qué bar? Reactancia, amper, voltaje. ¿Y cómo se calcula la potencia aparente? Voltaje, amper. ¿Y cómo se calcula la potencia real? Watt. Potencia real, watt. Potencia aparente, bar, o sea, voltaje amper. Y potencia reactiva es Q en bar. ¿Sale? Ahora, viendo una analogía con lo que ya se ha explicado hasta ahorita, o sea, viendo con respecto a la corriente alterna, que es lo que estamos haciendo, imagínense esto. Tengo una caja, y está un tipo muy alto cargando esa caja. Es igual como la cerveza. El tipo está cargando la caja. Ahora, si vemos de forma física, la potencia reactiva equivalente a la fuerza que genera desde ese punto hasta arriba, o sea, aplicando por el teorema de Pitágoras, imagínense que aquí es un triángulo rectángulo, más o menos así. No, es un triángulo equilátero. Más o menos así, ahí está. Aquí se forman 90 grados, ahí está, triángulo rectángulo. Viendo de forma analógica, entre más alta sea una persona, mayor fuerza vertical se requerirá para poder jalar el objeto. Lo más mínimo sucede igual en un circuito eléctrico, es lo mismo, donde habíamos dicho hipotenusa, ¿quién es ese? Potencia aparente. Y aquí habíamos dicho potencia es igual al coseno de la diferencia de desfasamiento. Potencia real. Cateto opuesto, ¿quién era? Potencia reactiva. La potencia reactiva habíamos dicho que es aquella que es la que nomás me especifica, o sea, lo que realmente le falta. Vamos a decirlo así, como la espuma de la cerveza. Y es lo mismo cuando un hombre carga una caja. Voy a repetirlo, en forma analógica, entre más alta sea la persona, vamos a poner a Dani es muy alto. Si Dani es muy alto, entonces esa persona genera mayor fuerza vertical, o sea, de forma vertical, con respecto de este punto a este punto,
para jalar el objeto, o sea, se requiere, lo que en general, mientras sea una persona más alta, se genera mayor fuerza vertical y eso requiere que se jale el objeto de una manera más sencilla o más fácil. Es decir, su potencia reactiva de la persona más alta es equivalente a la fuerza que se hace hacia arriba. O sea, lo que jala es lo que genera de aquí hacia allá arriba. A eso me refiero. ¿Y cómo calculamos? Q. Q está aquí en el cateto opuesto, entonces lo genera de forma vertical. Potencia reactiva. Y es lo mismo en un circuito eléctrico. Por ejemplo, en un circuito eléctrico, entre mayor sea el efecto reactivo, pues es decir, el desfasamiento del voltaje con respecto a la corriente, habíamos dicho el desfasamiento del voltaje con respecto a la corriente, ese desfasamiento que son de 90 grados en una gráfica. Entonces su desfasamiento dice que al generar por un inductor, o sea, ya sea que sea generado por un inductor o por un capacitor ante una misma potencia, entonces entre mayor sea la potencia reactiva, pues va a requerir por ende mayor potencia aparente, y esta aparente va a ser necesaria para que ejerce su trabajo. No sé si me explico, lo voy a volver a repetir. Lo que dice aquí, o sea, con respecto al dibujo, es que entre mayor potencia reactiva requiera, y o sea, realmente, o sea, por esto, o sea, mientras haya mayor potencia reactiva, por ende va a haber más potencia aparente, y esta aparente va a ser necesaria para que haga el trabajo. ¿Sí o no? Otro ejemplo industrial podría ser cuando, por ejemplo, la empresa utiliza grandes máquinas con inductores. Las compañías miden sus potencias reactivas al igual de la potencia real, y con ella calculan FT, que es el factor de potencia. Pueden llegar a penalizarle a la empresa con un gran costo. Si esto, o sea, los pueden penalizar porque si es muy costoso, pues van a decir, oye, pues qué onda, ¿no? Ahora, el motivo por el cual se penalizan estas potencias reactivas es porque requieren potencias eléctricas para la formación o desformación del campo magnético, que es un campo magnético inductor, lo había mencionado al principio, y un capacitor pues es el campo eléctrico. En resumen sería todo, o sea, realmente lo que genera es eso, y el ejemplo podría ser como el de la cerveza, donde la espuma es la potencia reactiva, el líquido, el amarillo, es la potencia activa, que se mide en kilowatts, y todo desde abajo hacia arriba es la potencia aparente, lo que me aparenta. Y entre mayor sea la potencia reactiva, pues en conclusión, vamos a concluir así, compañeros. En conclusión, a mayor potencia reactiva, o sea, mayor potencia reactiva como lo de la cerveza, la espuma, menor la potencia del factor va a haber, o sea, menor factor de potencia va a haber. Si ejerce mayor potencia reactiva, va a haber menor factor de potencia. Y es decir, entre mayor corriente, o sea, si hay corrientes mayores, pues va a haber mayores problemas con respecto al campo. O sea, va a haber campos, pero va a haber pérdida de consumo. O sea, va a haber mucho consumo, va a haber mucha pérdida, pero no se está generando lo que realmente especifica el cliente o lo que especifica la empresa. Y ahí ejerce una penalización. En términos generales, vimos lo que es la potencia reactiva de un tema de energía eléctrica, que son conceptos y principios básicos de la potencia reactiva. Y lo que usamos fue inductores y pues, capacitores dentro de lo que ejerce ese tema. Habíamos dicho que en conclusión, pues a mayor sea la potencia reactiva, menor factor de potencia va a haber. Y entre mayor haya, o sea, entre corrientes mayores haya, o sea, si hay muchas corrientes, pues va a haber mayores problemas. ¿Por qué? Porque no disipa, no centraliza esa energía eléctrica. Pero sería todo. Nos vemos en otro video. Pero sí ha quedado chido, es lo que vimos hoy, con inductores y capacitores.